Saludos, camarada de produceaudio.net, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo acerca de mastering. En el vídeo anterior hicimos una breve introducción a la historia del mastering, vimos cómo el mastering ha evolucionado de la mano de la propia industria musical. Y te dije que en este segundo vídeo íbamos a hablar de los propósitos del mastering. Entonces quizá deberíamos empezar hablando de lo que el mastering no es. Piensa que en primer lugar el mastering no es solo una sesión donde vamos a coger una mezcla y vamos a reventar su volumen y vamos a subirle el volumen hasta un nivel comercial. No es solo eso, además hay más cosas involucradas en el mastering. Por otro lado, el mastering tampoco es un proceso mágico donde una mala canción con una mala grabación o una mala mezcla se va a convertir en un tema completamente pro y completamente listo para consumir. El mastering no te sirve para arreglar una mala mezcla. El mastering forma parte de un proceso de 5 etapas de composición, grabación, edición, mezcla y mastering que se supone que deben llevar una idea musical hasta un producto consumible, pero cada una de las 5 etapas debería tener calidad, en el sentido de que tendríamos que tener una buena canción, una muy buena grabación con una muy buena interpretación, una buena sesión de edición, una buena mezcla, y entonces llegar al mastering y realizar un mastering satisfactorio y que además cumpla con esa premisa de ser un paso continuativo en esa cadena, pues sea algo realmente fácil, porque si tienes un buen material bien grabado, bien editado y bien mezclado, va a ser mucho más sencillo hacer un buen mastering que si pues es que si tienes un material que no llega a dar la talla en cualquiera de esas etapas. Siempre ponemos el ejemplo de la cocina. No se puede hacer un buen plato, una buena paella sin un buen arroz. Si el arroz está rancio, por mucho que venga el mejor cocinero del mundo, ese plato va a estar malo. No va a estar bueno, lógicamente. Entonces, en el caso del audio, de la música, es igual. Si tienes una muy mala canción, da igual que la mezcle el mejor productor del mundo o que la masterice el mejor ingeniero del mundo. Esa canción jamás sonará bien porque el ingrediente principal no es bueno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que ser conscientes de que el mastering no es un proceso mágico, el mastering no sirve para arreglar una mala mezcla, igual que una mezcla no sirve para arreglar una mala grabación. Así que una vez que hemos hablado de lo que el mastering no es o no debería ser para nosotros, si queremos desde luego tener resultados competitivos en el estudio en casa, voy a resumir en 5 puntos los objetivos principales de una sesión de mastering. Por supuesto, aquí tienes la caja de comentarios para discutirme o para aportar lo que tú creas conveniente. Y si no estás de acuerdo conmigo, yo he intentado resumirlo en 5 puntos que creo que pueden ser, pues, digamos, una buena guía para ti si quieres masterizar en casa, pues que tengas claro cuáles son los propósitos y que además te sirva, pues, como una pequeña lista para cumplir objetivos a la hora de hacer una sesión de mastering. Entonces, en primer lugar, por supuesto, tendríamos que hablar del volumen. El mastering, desde luego, es el paso final de tu cadena productiva y es el paso donde tú vas a subir tu volumen a un volumen competitivo, a un volumen comercial. De hecho, en los pasos de la cadena anteriores, tú debes estar trabajando a un volumen intermedio entre -18, -6 dBs full scale. De hecho, en produceaudio.net tienes un vídeo acerca del gain staging, de las etapas de ganancia de tu audio. Y es muy importante que las respetes si quieres mantener la integridad de tu audio a lo largo de toda la cadena. Si distorsionas tu audio en la entrada, en la grabación, por mucho que hagas después, ese audio ya siempre estará distorsionado. Entonces, lo que hay que pensar es que en el último paso, que es el mastering, es donde vamos a tirar ya de ese volumen que tenemos, un volumen intermedio, -18, -12, -10, -8 dBs full scale, y lo vamos a convertir en -0.5 full scale. Es decir, vamos a pegar un tirón de 10, 12, 15 dBs hacia arriba para que nuestra mezcla pueda competir con las mezclas que hay en el mercado a nivel de volumen. ¿Qué pasa? Que hay un problema. Cuanto más volumen alcanzo con mi mastering, menos rango dinámico, menos dinámica natural tengo. Por un lado, el rango dinámico, recuerda que es la distancia entre tu pico más bajo y tu pico más alto de volumen en tu mezcla. Entonces, ese rango dinámico, al hacer mastering y acabar limitando, pues se va a reducir. Pero es que por otro lado, la dinámica natural de tu mezcla, por ejemplo, en la estrofa el intérprete toca más flojito y cuando llega el estribillo se viene arriba, ahí hay un cambio dinámico de intensidad. Y con el mastering, que se suele tener un limitador en el último paso o en el penúltimo, lo que haces es reducir ese rango dinámico. Entonces, cuanto más volumen alcanzas, más chorizo se vuelve tu mezcla, tu audio. Lógicamente pierde ese rango dinámico y pierde esa dinámica natural y llega un momento en el que tienes una mezcla donde ya no hay variaciones de volumen, de intensidad. Entonces, ese es un precio que pagas por conseguir un volumen muy alto. De hecho, fíjate en los temas comerciales que conoces de grupos como Oasis, como Green Day o como Foo Fighters, que son grupos que tienen un nivel de salida brutal. Si te das cuenta, muchas veces la dinámica se ha sacrificado. Además de, por ejemplo, la zona de grave, que luego también lo hablaremos. Pero
Pero piensa que cuanto más volumen quieres alcanzar, más sacrificas tu dinámica. Entonces, probablemente un punto intermedio en el que tú ya tengas un volumen suficientemente alto para poder competir, aunque no sea el volumen que tiene Metallica, pero has respetado tu rango dinámico, sea probablemente ese equilibrio sea el sensato. Si tú has tenido una fase de grabación donde te has preocupado porque la dinámica propia del instrumentista quede patente en la grabación, has hecho una edición manteniendo la naturalidad de tus tomas, has hecho una mezcla donde además has automatizado y has potenciado ciertas secciones, ciertos instrumentos para que entren en un momento dado y engrandezcan la canción. No tiene sentido que ahora en el mastering acabes con todo eso de un plumazo porque quieres llegar a sonar más alto que Metallica. Entonces piensa que, en primer lugar, el objetivo del mastering, el primer paso probablemente sea ese, alcanzar un volumen competitivo, pero sacrificando cuánto tu dinámica. Ahí tendrás que encontrar el balance porque creo que ese es el mastering más sensato. Un mastering, como te decía, donde tengo un volumen final competitivo, pero no he convertido mi mezcla en una morcilla de Burgos. De hecho, ahí viene la propia guerra de volumen. Como te contaba en el vídeo anterior, desde que los discos empezaron a sonar en la radio, unos más altos que otros, y la gente tendía a comprarlos, se ha empezado a quiero sonar más alto, quiero, quiero, hasta que ha llegado un momento en el que se alcanzan unos volúmenes de salida finales en un mastering brutales, pero a costa de sacrificar mucho de tu sección de grave, mucho de tu dinámica natural, mucho de la naturalidad de tu mezcla. Entonces esa guerra de volumen ha conseguido que sí, que cuando pones un tema de cierto grupo en el coche, ¡buah!, te reviente la cara y digas, Dios, ¿cómo suena esto de bien? No, no suena bien, suena alto, que es muy diferente. Entonces no tiene mucho sentido llegar como te decía, a competir en esa guerra a base de matar tu trabajo artístico y de matar la dinámica natural y la propia respiración de la obra en la que estás trabajando. Y además piensa que hoy en día, más que nunca, carece de sentido entrar en esa guerra de volumen porque la mayoría de nosotros estamos trabajando audio orientado a distintas plataformas digitales. Por un lado puedes hacer audio para CD o para vinilo, pero también estás haciendo audio para iTunes, Spotify, como te decía en el vídeo anterior, y esas plataformas cada una tiene un límite. Y el problema es que si tú consigues un mastering con muchísimo volumen y lo pasas ahí, ellos dicen, que tienes 8 dB más de mi límite, te lo bajo. Entonces de repente dices, he perdido 8 dB de volumen, pero para alcanzar ese volumen he sacrificado un montón de dinámica. ¿No sería más sensato que mi mastering para esa plataforma en concreto vaya 8 dB por debajo y así no sacrifico mi dinámica? De hecho, lo bueno que tienen esas plataformas es que si su límite es menos 12 y tú estás a menos 15, ellos te van a subir 3 dB. Ahora, si su límite es menos 12, digamos, y tú estás en menos 6, van a bajar 6 dB. Entonces, ellos van a compensar tu volumen si te quedas un poco corto, pero si te quedas un poco largo, te lo van a bajar. Y además, es verdad, con un mastering tan petón vas a conseguir a lo mejor un extra no sé, casi de distorsión en tu mezcla, pero eso se puede conseguir con otros procedimientos de mastering sin tener que tirar de tu limitador con tanta fuerza. Así que piensa en eso. El primer objetivo del mastering, por supuesto, es alcanzar un volumen competitivo, pero ojo, porque cuanto más volumen, menos dinámica natural y menos naturalidad hay en tu proyecto. Así que encuentra ese balance, intenta no ser víctima de esa guerra de volumen hasta el punto de que te cargues tu propio trabajo, tus semanas de trabajo para construir ese proyecto, y piensa en eso, piensa en orientar tu mastering a partir de hoy al soporte para el que vaya orientado ese trabajo. No es lo mismo masterizar para CD o para televisión, como te decía, que masterizar para una plataforma digital. En segundo lugar, otro de los objetivos del mastering debería ser solucionar problemas concretos de tu mezcla. Una vez más, tenemos la mezcla, la hemos llevado a la sesión de mastering y, por supuesto, vamos a cargar referencias. Y cuando escuchamos las referencias comerciales y escuchamos esa mezcla, un problema, como te decía, va a ser la diferencia de volumen, pero eso lo vamos a conseguir limitando. Pero te puede pasar que encuentres que tu mezcla tiene un extra de brillo que esas mezclas no tienen y vas a querer corregir un poquito ese brillo, o que tu mezcla tiene una falta de rugido en medio agudo que esas mezclas tienen y a lo mejor quieres añadir un poquito de saturación o de ecualización para compensar esa falta de medio agudo, o a lo mejor ves que tu mezcla funciona bien, pero cuando tiras de ella hacia arriba llega un momento en el que no da el volumen que querías, y a lo mejor tienes que pensar en, como te decía antes, eliminar un poquito de tu zona de grave, de subgrave y de medio grave, que es la que está excitando de más ese limitador, y a lo mejor pues quieres solucionar eso. Entonces el segundo objetivo de una sesión de mastering es probablemente solucionar esos problemas leves, además, porque si estás en una sesión de mastering y, por ejemplo, decides aplicar ecualización a tu mezcla porque le falta un poquito de brillo y resulta que tienes que añadir 8 dBs con un shelving en agudos, a lo mejor te interesa más volver a tu mezcla y solucionar esa falta de agudo en la mezcla, porque el mastering, como te decía,
Quizá lo sensato es que hagan movimientos sutiles, y de hecho una serie de movimientos sutiles son los que van a conseguir realmente un mastering guay. Si tienes que hacer un mastering muy agresivo, es porque estás a lo mejor intentando solucionar problemas que deben solucionarse en alguna etapa anterior. Así que un objetivo, como te decía también, del mastering debe ser ese, solucionar pequeños problemas. Pero si son demasiado grandes, te recomiendo que si tienes acceso a la mezcla, vuelvas a la mezcla y los corrijas allí, para que luego en tu sesión de mastering las correcciones sean más sutiles. Luego, como tercer objetivo de una sesión de mastering, podríamos decir que está realzar el sonido de tu proyecto. A lo mejor quieres añadir un poquito de saturación de cinta para dar ese extra, como te decía antes, de rugido, y a lo mejor matar un poco el brillo, o quieres añadir pues a lo mejor un previo o un plugin de válvulas para añadir un poco de esa textura, de ese calor, o quieres añadir compresión multibanda para poder, por ejemplo, controlar tu zona de grave y comprimirla hasta que quede un poco más compacta sin alterar el contenido de medio agudo de tu mezcla, a lo mejor, porque también cuando uno comprime una mezcla, normalmente cuando te empiezas a pasar con la compresión se nota más en el agudo y en el medio agudo. A lo mejor esas zonas son más, digamos, más susceptibles de que se note, y a lo mejor quieres mantener la naturalidad, pero quieres compactar la zona de grave y utilizas un multibanda. No lo sé, hay muchas herramientas que te pueden valer. Por ejemplo, una reverb. A lo mejor quieres aplicar una reverb global a tu proyecto en el momento del mastering para dar un poquito más de cohesión y rellenar un poquito más tu mezcla. No lo sé, realzar el mastering también te va a servir para realzar un poquito el sonido final de tu proyecto antes de planchar el máster definitivo. Y te va a ayudar, por supuesto, una vez más, tener referencias y poder compararte con ellos, es decir, ¿qué creo que me falta en esta mezcla para que pueda competir con esas referencias? Luego, por supuesto, el cuarto objetivo del mastering, que además es un objetivo realmente antiguo porque ha pasado durante mucho tiempo, es el intentar dar coherencia a un proyecto. Normalmente un EP, un LP suele tener un montón de canciones diferentes, que además algunas a veces pasa que las mezclan distintas personas, que se graban en distintos estudios, pero en todo caso tú quieres tener una cohesión global de ese proyecto, y en la sesión de mastering es un muy buen momento para hacerlo. Por un lado puedes aplicar algún tipo de procesamiento a cada mezcla individualmente para hacer un tratamiento personalizado, pero a lo mejor por otro lado quieres añadir algo de procesamiento en común para dar una textura en común a esas mezclas y para hacer que al final todas suenen a un nivel parecido y todas suenen con una textura parecida y tenga el proyecto en sí, tenga una cohesión. De hecho, piensa que esto es especialmente útil y se ha hecho durante mucho tiempo con recopilatorios. Imagínate un recopilatorio de 20 bandas diferentes. Lógicamente una sesión de mastering va a venir muy bien para igualar esos volúmenes e incluso retocar un poquito algunas mezclas para que todo suene en un contexto de álbum, de proyecto, y que cuando un cliente escuche el tema 1 y pase al tema 2 no haya una caída de volumen brutal o no haya una textura completamente distinta y sea desoriente y despiste, porque lo interesante es que cuando un cliente consume música pueda consumirla sin plantearse oye, ¿por qué hay aquí un cambio? ¿Por qué hay aquí una falta de volumen? Qué raro suena esto. Eso no es lo interesante. Así que dar cohesión a tu proyecto, a tus distintos temas que conforman ese EP o ese LP o ese recopilatorio, también es una misión de una sesión de mastering. Y por último, como quinto objetivo de una sesión de mastering, yo apuntaría probablemente el formato final. Antes te decía que a día de hoy más que nunca se masteriza pensando en plataformas, en qué tipo de soporte va a ser, y también cuando tú masterizas es el momento de introducir códigos ISRC de identificación del propietario de ese MP3 o de ese audio en WAV, toda la metadata en información que sea posible. De hecho, en una sesión de mastering de un ingeniero profesional, el ingeniero además se encarga de introducir toda la información que el grupo necesita, no solo para el planchado de CD, sino también para la distribución en MP3 o en WAV en plataformas digitales. Entonces, puedes introducir en tu audio el título de la canción, el nombre del artista, el ingeniero, la fecha, el estilo, el código de identificación para cuando se hagan ventas online o cuando se reproduzca en algún sitio. Es decir, se puede introducir un montonazo de información y eso normalmente se hace en una sesión de masterización. De hecho, si alguna vez mandas tus pistas, tus canciones a masterizar a un estudio profesional, el ingeniero te va a pedir esa información por si quieres añadirla en tu proyecto. Así que estos son los 5 puntos que yo creo que son objetivos primordiales de una sesión de mastering. Por supuesto, puedes dejar comentarios debajo del vídeo y añadir los que tú creas e iluminarnos a los demás con tus ideas, porque desde luego esto es un arte realmente subjetivo. Yo lo que intento con este vídeo es resumir un poquito esos objetivos para que tengas en cuenta cuáles deben ser al menos tus 5 objetivos primordiales en tus sesiones de mastering. Recuerda, por un lado, objetivo 1, dar ese volumen final que sea competitivo sin machacar tu dinámica natural. Por otro lado, solucionar aquellos problemas leves que encuentras y esas diferencias entre tu proyecto que estás masterizando y esas referencias que has encontrado. Por otro lado,
realzar un poquito, a lo mejor quieres darle a tu proyecto un poquito más de contenido de procesamiento en alguna zona o de alguna forma para acercarte a tus referencias y para hacerlo sonar un poquito más vivo, un poquito más compacto, también es un buen momento en el mastering, pero como te decía, probablemente esas correcciones deberían ser correcciones sutiles y si son demasiado pronunciadas, a lo mejor deberías volver a tu mezcla y solucionar eso antes de corregir y realzar. Como cuarto objetivo hemos dicho que pues, puedes y debes utilizar tus sesiones de mastering para dar esa coherencia global a tu proyecto, a tu disco, a tu EP, a tu recopilatorio y por último, el añadir la información, la metadata, los códigos y demás, esa información digital, es un muy buen momento también y puede ser un objetivo de tu sesión de mastering si tienes acceso a esa información, que por supuesto si distribuyes tu música en plataformas digitales debes tener códigos de ese tipo, o si trabajas con una compañía discográfica, ellos probablemente te van a suministrar esos códigos porque ellos son los encargados de la venta y distribución y en todo caso, pues si tienes esa información o simplemente quieres añadir el nombre del proyecto, del grupo y demás, en una sesión de mastering también podrás hacerlo. Así que hasta aquí este vídeo de objetivos de una sesión de mastering. Vamos a hablar más y mejor en próximos vídeos. Espero que este te haya gustado. Como te decía, espero tus comentarios. Me encantará saber de ti y compartir más información contigo. Y recuerda que puedes suscribirte a este canal de YouTube, darle un like y compartir este vídeo si te ha gustado. Puedes suscribirte al blog en produceaudio.net y te llevas de regalo un manual interactivo del estudio en casa que te va a servir para ver un montonazo de información que yo he ido recopilando a lo largo de mis 20 años de experiencia. Y en todo caso, hasta el próximo vídeo nos vemos allí en produceaudio.net, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un día muy productivo. Chao.